Sin medidas de seguridad se desarrolla la velación de la fiscal Alexandra Bravo, asesinada en Manta. La policía mantiene hermetismo sobre algún avance en las investigaciones y por qué no tenía custodia al momento del ataque. ¿Por qué cayó la Tri ante Costa de Marfil? Televistazo analiza la derrota mientras la selección regresa a Columbus con miras a su siguiente partido ante Curazao este sábado. Las familias de las víctimas del accidente de tránsito en Zapotal, Santa Elena, viven un drama. 10 de los 12 cuerpos están totalmente calcinados e irreconocibles. Fueron llevados a la morgue de Guayaquil y todos los jóvenes eran del Guasmo, sur de la ciudad. El país pierde 110 millones de dólares al año por el robo de combustibles. Este fin de semana se detectó un pinchazo en el poliducto en Quinindé que descubre los mecanismos que emplean las bandas. La falta de medicamentos topa esta vez a los pacientes enfermos renales y pacientes trasplantados. Quienes recibieron órganos corren el riesgo de que sus cuerpos los rechacen por falta de medicación. Este viernes 19 se firmará en Suiza un preacuerdo entre Estados Unidos e Irán. Es el primer paso concreto para terminar con la guerra que cumple más de 100 días. Amigos, buenas tardes. Iniciamos aquí la información en este lunes 15 de junio. El asesinato de la fiscal Alexandra Bravo ha encendido las alarmas sobre los protocolos de protección a funcionarios judiciales. Estefi. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Buenas tardes. Esto ocurre tras revelarse detalles sobre la seguridad de la víctima. Recuerde que puede seguir nuestro noticiero en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com. Aquí empezamos. Violencia. Fiscales en la mira. Sin medidas de seguridad se desarrolló esta mañana la velación de Alexandra Bravo, fiscal asesinada ayer en Manta. La policía mantiene hermetismo sobre algún avance en las investigaciones y principalmente del por qué la funcionaria no contaba con acompañamiento de custodios como tenía autorizado. La falta de custodia para la fiscal Alexandra Bravo no solo se evidenció el día de su asesinato en Manta. Durante la velación de sus restos tampoco hubo resguardo policial. Y eso que la propia Fiscalía en un comunicado señaló que este atentado constituye una represalia contra la lucha frontal y permanente que esta institución mantiene frente a las estructuras delictivas que amenazan la seguridad del país. Al menos durante la mañana de este lunes y hasta cerca de mediodía, a la funeraria llegaron solo familiares, amigos y colegas de la funcionaria, quien falleció a manos de sicarios junto a su hermana mayor. Hay consternación en los profesionales del derecho sobre lo que está sucediendo en Manta por los riesgos que corren los operadores de justicia. Porque mire que en los últimos 4 o 5 años aquí en Manta han fallecido 3 fiscales y 2 secretarios, ¿no? Entonces eso da a entender de que no es todo color de rosa. De parte de la policía este lunes ya no hubo pronunciamiento oficial hasta el domingo, después del levantamiento de la escena del crimen. Lo que se dijo fue que se buscaba al sicario que huyó en moto y que probablemente resultó herido producto de la persecución de policías que escucharon los disparos en la Flavio Reyes, pero que no lograron detener su huida, mientras que tampoco se ha precisado el por qué Alexandra Bravo no contaba con el acompañamiento de los custodios asignados a su protección. El sepelio de la funcionaria y su hermana se realizará esta tarde en Manta. Manta ha sido el epicentro de asesinatos a fiscales desde el 2022, cuando aumentaron las muertes violentas y el fraccionamiento también de grupos de delincuencia organizada. Guayas y Los Ríos también ha solicitado agentes investigadores. Fabiola Santana ahora con esos detalles. Los fiscales no se libran de la violencia en Ecuador. Gloria Alexandra Bravo se convirtió en la primera víctima de este año y, como en otros casos, manejaba investigaciones relacionadas a asesinatos y narcotráfico en Manta.
Hace menos de un mes fueron acribillados 2 secretarios de esa misma institución cuando terminaban su jornada laboral y se retiraban en un vehículo. Entre 2022 y mediados de 2025, la cifra oficial de fiscales asesinados era 7. La policía, el Ministerio del Interior y la Fiscalía no han actualizado aún esa información solicitada por Ecuavisa. Lo cierto es que Manta maneja algunos de los casos que conmocionaron, como denominador común el uso de fusiles y vehículos incinerados luego de los ataques. Por ejemplo, el ocurrido en mayo de 2022 con la fiscal Luz Marina Delgado, quien fue baleada junto a su asistente cuando salía de su domicilio en un vehículo. Ella investigaba el caso de alias Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano. En octubre de 2024, Marcelo Vázquez también recibió disparos junto a su custodio al salir de la fiscalía. Él llevaba la investigación de Delgado, del alcalde Agustín Intriago y el ingreso de 1 tonelada de droga a la base aérea de Manta. Otro fiscal que sirvió en Manta y luego en Guayaquil fue César Suárez, asesinado en esta última ciudad en enero de 2024. Llevaba investigaciones de corrupción hospitalaria y la irrupción a TC Televisión. Los Ríos también perdió un fiscal en 2022. Federico Estrella fue asesinado por 2 sujetos en moto fuera de su domicilio. Investigó casos de sicariato en esa provincia. Por el último caso, como en los demás, la Fiscalía emitió un comunicado. Sin embargo, la seguridad de los fiscales sigue siendo un tema de debate. Doce familias del Guasmo del sur de Guayaquil viven horas de angustia tras la tragedia de Zapotal. 10 de las víctimas murieron calcinadas. Sus allegados denuncian falta de información oficial mientras esperan respuestas en Medicina Legal de Guayaquil. Merlin Ochoa nos cuenta más. El dolor y la incertidumbre marcaron este lunes la espera de decenas de familiares en los exteriores del Centro Forense de Guayaquil. Bajo un intenso sol y sin información oficial clara, buscaban respuestas sobre las 12 víctimas del accidente ocurrido la madrugada del domingo en el kilómetro 51 de la vía Guayaquil-Santa Elena, a la altura de Zapotal. 10 cuerpos están calcinados y según información extraoficial podrían realizarse pruebas genéticas para confirmar sus identidades. Dijeron que como la mayoría de los chicos están irreconocibles, dice que máximo 40 días de la instrucción del reconocimiento, pero 40 días, imagínense. Antes de las 11, los familiares ingresaron con documentos de los fallecidos. Dicen que solo entregaron los papeles. Hasta el cierre de este reportaje no les indicaban cómo se desarrollará el proceso. Tampoco hay un pronunciamiento formal por parte de Medicina Forense. Inicialmente los 12 cadáveres fueron llevados al anfiteatro de Santa Elena, pero la falta de capacidad, de equipos especializados, pero sobre todo de personal, obligó a trasladarlos hasta aquí, el Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, para empezar las diligencias forenses. Según los familiares, todas las víctimas de entre 20 y 40 años residían en el Guasmo sur de Guayaquil. Recalcan que aún desconocen cómo se organizó el viaje y quién era el propietario de la camioneta en la que salieron cerca de las 2 de la madrugada del puerto principal hacia un balneario de Santa Elena. Era un viaje de amigos, un viaje que con un jefe de ellos estaban como cualquiera, son muchachos jóvenes, estaban dialogando. Se fueron a la playa sin saber que les iba a pasar lo que les pasó. Las primeras investigaciones indican que la camioneta habría invadido el carril contrario, impactó contra un camión y luego se incendió. Anoche en Santa Elena se realizó la audiencia en contra del conductor del camión, quien resultó herido, pero no se le formuló cargos, por lo que ya no cuenta con custodia policial. Mientras la investigación continúa, las familias solo piden celeridad para identificar y recuperar los cuerpos. Los controles militares del poliducto no han frenado el robo de combustibles. Este domingo se descubrió otra perforación clandestina en Quinindé, Esmeraldas, donde se derramó hidrocarburos. Paul Romero tiene el informe. Una perforación clandestina en el poliducto Esmeraldas-Santo Domingo, en la parroquia La Unión del cantón Quinindé, provocó este domingo el derrame de combustible que se esparció con fuerza en una zona agrícola de difícil acceso.
Según Petroecuador, se activó un plan de contingencia y se suspendió el bombeo. Personal técnico especializado en coordinación con las Fuerzas Armadas realizaron trabajos de contención para asegurar la zona, evitar riesgos y reparar la tubería. La estatal petrolera no informó la cantidad de combustible derramado y el monto de pérdida. Según informes de inteligencia militar, organizaciones criminales han modernizado técnicas de perforación de los poliductos para robar combustible. Los pinchazos a las tuberías ahora se realizan con sofisticados acoples y conexiones de hasta 8 mangueras que les permiten en 45 minutos llenar 8 tanqueros de 10.000 galones. Los militares han identificado los puntos críticos de la Red Nacional de Poliductos. Xuxufindi Quito, en los sectores Nueva Loja, 7 de Julio, Xuxufindi, Santo Domingo Esmeraldas, en Rosa Zárate, La Unión, Santo Domingo, Libertad Manta, en Puerto Cayo, Manglar Alto, Santa Elena, Pascuales Cuenca, en Guayaquil, Daule, Yaguachi, Pedro Montero, El Triunfo, Pascuales Libertad, en San Andrés, El Paraíso y Anconcito. Según Fuerzas Armadas, en este año se han decomisado 914.136 galones de combustible, 454 tanqueros y se ha inhabilitado 699 acoples. El Estado pierde aproximadamente $110 millones cada año por robo de combustible, según información oficial. El caso Progen va tomando un nuevo giro con la supuesta pérdida de información relevante de funcionarios de SELEC interesados en que no se encuentren responsables. El abogado de Celso Sánchez, uno de los técnicos que no firmó el informe para el pago, dice que la información está respaldada y a disposición de la Fiscalía. Hernán Higuera nos informa en directo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, hace pocos minutos desde una de las oficinas del edificio metropolitano a mis espaldas, el abogado Edwin Romero, quien defiende a Celso Sánchez, uno de los técnicos que tiene orden de prisión en el caso Progen, ha denunciado la pérdida de información relevante que, según él, ha sido eliminada desde una de las cuentas institucionales de SELEC de funcionarios que estuvieron interesados en la compra dirigida con Progen. Ratificado. Esa información ha sido ya manipulada para no llegar a establecer a estos funcionarios que efectivamente fueron los más interesados para que se haga esa contratación y el direccionamiento para la compra de los generadores. Los nombres del ingeniero Byron Orozco como una de las personas interesadas, constan los nombres del ingeniero Villasís como una de las personas que conoció efectivamente mediante los correos electrónicos. Además, se ha informado que el fin de semana la defensa de Celso Sánchez ha sufrido actos delictivos. Ha sido robada la computadora del abogado de Sánchez y adicionalmente se conoció que también la computadora que entregó a la Fiscalía el técnico ha resultado dañada. Sobre todo eso, el abogado Romero ha señalado que están dispuestos a entregar nuevamente toda la información con fuentes originales para que la investigación por ningún momento se detenga bajo ninguna causa. Y finalmente se hace un llamado a que se cuide la información relevante que está en el celular entregado a Fiscalía de propiedad de Celso Sánchez. Han señalado que esperan que el fiscal general de la Nación pida expresamente la incorporación de toda la información que ha sido respaldada. Con este informe retornamos a estudios. Pausa y más adelante en Televistazo. Estados Unidos e Irán logran un preacuerdo sobre el conflicto en Medio Oriente. Ya les contamos cuáles son los puntos del documento. El preacuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán trasciende en Ecuador. Este lunes se registró el precio más bajo del crudo de los últimos 4 meses y la tarifa de los combustibles podría mantenerse o bajar, según los expertos. Adriana Bermeo con las reacciones. El anuncio de paz en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados internacionales del petróleo. Este lunes, el precio del crudo se redujo a su nivel más bajo desde marzo tras el preacuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Hormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial del petróleo. Esta noticia causa efectos en Ecuador. El WTI, que sirve de referencia para el precio del crudo del país, cayó 5.5% a $80.21. ¿Esto incidirá en el precio de los combustibles que se ha incrementado durante los últimos 4 meses? El siguiente mes lo que veremos es un retroceso del tema del precio, o al menos ya no incrementarlo, porque ya la presión estaría un poco más controlada. Las reglas en Ecuador son bastante inflexibles, que
Por ejemplo, el día de hoy en la mañana en Estados Unidos ya comenzaron a bajar las gasolinas porque el efecto inmediato de la bajada del WTI hace que las gasolinas bajen. En Ecuador tenemos que esperar un mes para ver ese impacto. Las tarifas altas del crudo no solo causaron el incremento de precios en los combustibles, también favorecieron al país. ¿Cómo no de bajar el riesgo país si se ha duplicado el precio del petróleo? ¿Y cómo no ha de disminuir el riesgo país si las finanzas públicas están mejor gestionadas? Aunque no tanto como se hubiera podido. Pero el Ecuador perdió un momento importante que es tener precios altos de crudo por su baja producción. Eso le hubiera permitido tener muchos ingresos y a tener muchos dólares que le entraran a la economía. Está previsto que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán se concrete este viernes. Está excluido el delito. ¿Quieres sabotear las elecciones? Mundo. La firma del preacuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre la crisis militar en Medio Oriente está prevista para el viernes en Suiza. Es el primer paso concreto para terminar con la guerra que cumple más de 100 días ya. Ante la Asamblea Nacional de Pakistán, el primer ministro Shehbaz Sharif reveló que se ha alcanzado un hito histórico para la paz. Un preacuerdo entre Irán y Estados Unidos, cuya firma se celebrará el viernes 19 de junio en la ciudad suiza de Ginebra. Este documento establece el fin de las hostilidades en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Hormuz, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y el inicio de un periodo de 60 días de negociaciones para un acuerdo definitivo que incluya el programa nuclear iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el mismo anuncio ayer a través de su red social, celebrando el memorando de entendimiento e invitando a los buques cargueros del mundo a prepararse para cruzar muy pronto el estrecho de Hormuz. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Qasem Garibabadi, informó que el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos de su país comenzará esta noche. Sin embargo, el camino hacia la paz enfrenta serios obstáculos. El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, afirma que su país no recibe órdenes de Estados Unidos y advierte que cualquier entendimiento impulsado por Donald Trump no obliga a Tel Aviv a detener sus operaciones militares. Luego del anuncio del preacuerdo entre Estados Unidos e Irán, la atención se centra ahora en la cumbre del G7 que se realiza desde hoy hasta el miércoles en Francia. Acuden el presidente de ese país, Emmanuel Macron, y los mandatarios de Estados Unidos, así como los de Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón. Esta cita tratará el conflicto en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y una serie de desafíos globales, por lo que hay otros países invitados como Brasil, Emiratos Árabes Unidos, India, Egipto y Qatar. Un ataque ruso a gran escala en la capital de Ucrania provocó daños y un incendio en la catedral ortodoxa conocida como la Gran Iglesia de Kiev, un templo que data del siglo XI. Es uno de los monumentos religiosos más importantes, caracterizado por sus cúpulas doradas. Parte del techo se incendió durante el bombardeo nocturno que, por cierto, dejó 11 muertos entre Kiev, Tula y Yarkov. El presidente Volodymyr Zelensky visitó la zona afectada. Y ahora vean esto, un gato se robó las miradas durante una presentación artística en Esmirna, Turquía. Los bailarines de la compañía del ballet ruso imperial interpretaban el desenlace de Romeo y Julieta cuando un felino apareció en escena, se acercó a Romeo, que estaba tendido en el suelo, y comenzó a jugar con su cabello, mientras Julieta intentaba apartar al bailarín del gato tirándolo de una pierna. El gato ignoró por completo la tragedia shakespeariana, desatando las risas entre los asistentes. En Turquía existe una profunda admiración por estos animales que deambulan libremente por calles, oficinas, escuelas y, como vemos ahora, también en eventos culturales. Luego de la pausa, una jueza ratificó la restricción al transporte pesado en 2 vías de la capital. Ya venimos con más detalles. La visita del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos ha causado críticas, en especial por la falta de información sobre su agenda, provocando incluso sorpresa su aparición en el partido de Ecuador en el Mundial. El mandatario viajó el jueves, recién este domingo se publicaron sus actividades para hoy. Patricio Díaz lo informa.
El presidente de la República, Daniel Noboa, viajó el jueves a Estados Unidos. Lo único que se informó desde la Secretaría de Comunicación el viernes es que era para cumplir una agenda de alto nivel enfocada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del Ecuador. Se anticipaba reuniones con Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete y asesor de seguridad de la Casa Blanca, sin informar cuándo. Eso recién se conoció el domingo en la noche, que la Secretaría de Comunicación publicó la agenda que tendrá este lunes, confirmando la cita con Stephen Miller y también con Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos. De sus reuniones entre viernes y domingo se conoció más bien a través de la cuenta de X de la congresista republicana María Elvira Salazar, que reseñó un encuentro con el presidente Daniel Noboa. Dijo: compartimos una convicción, la seguridad y la libertad de nuestros pueblos no son negociables. Y resaltó el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Ecuador para enfrentar los riesgos a la estabilidad del hemisferio. Para Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional, si bien puede tratarse de una agenda de seguridad, no hay razón para que no se den detalles de ella. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué toda esta falta de información y esta opacidad en cuanto a lo que hace el presidente, no? No se entiende realmente. Puede haber temas reservados, ¿no? Temas de los que no puede hablar, pero no necesariamente tiene que mantenerse en silencio sobre con quién se está reuniendo o para qué se está reuniendo, ¿no? Las críticas por falta de información sobre la agenda presidencial se agudizaron con la sorpresiva aparición del mandatario en el partido de Ecuador y Costa de Marfil en Filadelfia, aunque previamente ya posteó en su cuenta de Instagram junto a sus hijos, listo para alentar a la tri. Nadie le quita el derecho de ir a apoyar a la selección. A mí me parece que está bien, pero que se nos informe, ¿no? Voy a aprovechar que estoy en Estados Unidos para ir a apoyar a la selección. La FIFA, los países sede del Mundial y las propias federaciones suelen invitar a los jefes de Estado a los compromisos de sus selecciones o los eventos especiales del torneo. Pero no se ha confirmado oficialmente si fue una invitación o una actividad particular del mandatario. El gobierno, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, ha dispuesto la intervención temporal del Comité Olímpico Ecuatoriano, tras agotarse todas las instancias legales para que la directiva de Jorge Delgado fuera reconocida. Las autoridades ratificaron que el COE no cuenta con un directorio registrado ni con representación legal válida, generando un vacío institucional. Para garantizar la estabilidad y convocar a elecciones conforme a la ley, el ministerio designó a Noelia Carolina Caicedo como la nueva representante legal temporal. La espera terminó, pero no con el resultado que buscaba el gremio de transportistas. 7 días después de la audiencia de acción de protección y tras el tiempo de deliberación, la jueza Wendy Moncayo rechazó la solicitud presentada por la Cámara Nacional Integral de Transporte Independiente, CANITRI, y la Federación Nacional de Asociación de Conductores del Ecuador, FENACE, y con ello ratificó las restricciones de circulación para el transporte pesado en 2 de las principales vías de acceso a Quito, la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar. Por eso el transporte pesado no podrá circular por esas vías de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Nosotros vamos a seguir luchando como gremio, como transportación, hasta las últimas consecuencias, porque la afectación es a nivel nacional. Los señores dirigentes tienen la última palabra para continuar por la vía constitucional o, en su defecto, pues el derecho a la resistencia. La jueza determinó que no existe vulneración de derechos constitucionales, ya que el municipio de Quito tiene la facultad de administrar su territorio y restringir la movilidad basado en informes técnicos. También aseguró que la restricción, que entró en vigencia a partir del 1 de enero, fue socializada con el gremio. Finalizó al señalar que la alta congestión vehicular no es un mero problema de comodidad, que es un factor de riesgo que incrementa la siniestralidad y degrada la calidad de vida de la comunidad. Que la restricción impuesta no anula el derecho a la movilidad, simplemente lo regula, exigiendo un sacrificio individual por un beneficio colectivo. El gremio de transporte apeló de forma oral la decisión.
Mientras cientos de pacientes con trasplantes enfrentan problemas para acceder a sus medicamentos, preocupa la disminución de donantes de órganos en el país. Representantes de pacientes advierten que la falta de promoción ha provocado una caída en la donación, reduciendo las oportunidades de vida para quienes esperan un trasplante. Carla Delgado amplía. Representantes de pacientes renales y trasplantados denuncian que más de 270 personas podrían enfrentar el rechazo de sus órganos debido al desabastecimiento de fármacos esenciales en el Hospital Eugenio Espejo, el más grande de la red pública de salud. Medicamentos que son indispensables para conservar el órgano trasplantado. No recaemos y volvemos a diálisis. Eso es lo que va a pasar y no estaremos aquí para contar. Kevin Valdés, representante del Frente de Pacientes Renales, advierte que la situación es crítica. Según indica, perder un órgano trasplantado no solo representa un retroceso devastador para quienes han esperado durante años una oportunidad de vida, sino también costos millonarios para el Estado. En Ecuador, trasplantarse es prácticamente ganarse la lotería. Para el Estado esto involucra un gasto de más de $80.000 y no es justo que los compañeros pierdan su órgano. En el país, más de 2.000 pacientes trasplantados dependen de controles y tratamientos permanentes para conservar su salud. A la preocupación por falta de medicina se suman otros cuestionamientos. La escasa promoción de la donación de órganos en el país. Recuerdan que según cifras del sector, 6 de cada 10 ecuatorianos se niegan a donar sus órganos. Como tal, la INDOT no hace una campaña masiva, una campaña sostenida. El día de hoy en el registro civil, la gente que habilita las cédulas no está preparada para hacer esa pregunta tan importante. Únicamente preguntan, ¿quieres ser donante sí o no? ¿Pero donante de qué? Una realidad que limita las posibilidades de trasplantes para miles de personas que permanecen en la lista de espera. Del Ministerio de Salud no hay una respuesta. El reconocido violinista David Ballesteros de la Orquesta Sinfónica de Londres, una de las más prestigiosas del mundo, junto al ensamble Inconcierto, ofreció un recital en la iglesia de la compañía en Quito. La presentación se organizó para apoyar la restauración del órgano histórico del templo y recaudar fondos para la 10ª edición del festival Música Ocupa. Una de las joyas arquitectónicas del centro histórico de Quito se llenó de música clásica. La iglesia de la compañía fue el escenario de una noche de talento musical. El violinista David Ballesteros, integrante de la Orquesta Sinfónica de Londres, que ha participado en bandas sonoras de películas como Star Wars y Harry Potter, junto al ensamble Inconcierto, ofrecieron un recital con obras de Joseph Haydn, Nadia Boulanger, Astor Piazzolla y del compositor ecuatoriano Gerardo Guevara. Es la 4ª vez que Ballesteros visita Ecuador como parte de Música Ocupa, un festival que busca acercar la música clásica a la gente, llevándola a plazas, mercados, hospitales y otros espacios públicos. Y que de alguna manera rompe barreras sociales y trasciende a lo que normalmente se hace con la música, que es concentrarse a quién va dirigida. En este sentido, va dirigida a todo el mundo sin excepción. Música Ocupa cumple 10 años de trayectoria en 2026. A lo largo de este tiempo ha impulsado decenas de conciertos gratuitos y actividades culturales, convirtiendo espacios cotidianos en escenarios para la música clásica. La gestión cultural en el Ecuador tiene muchos retos alrededor de lo que uno propone. Los fondos recaudados en este concierto se destinarán a la restauración del histórico órgano de la iglesia de la compañía y a la realización de la 10ª edición del festival Música Ocupa. Amigos, gracias por informarse con nosotros. Recuerden que en ecuavisa.com pueden conocer más detalles sobre los mejores momentos del Mundial. Y además nuestras redes sociales y Ecuavisa Play también se actualizan minuto a minuto. Televistazo vuelve hoy a las 19 horas. Los esperamos. Que tengan una buena